Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, depende de cuándo y dónde nos estés viendo. Bienvenida, bienvenido al tercer conversatorio del portal abierto de la empresa social. Esta iniciativa, esta nueva aventura que hemos lanzado desde EMES, pero acompañadas acompañadas de muchas redes, tanto en España como en Iberoamérica, y con la ambición eso de generar un espacio donde poder sentarnos ahora mismo de forma digital, pero en algún momento poder encontrarnos también cara a cara para intercambiar y para poner en común todo lo que vamos investigando, lo que vamos aprendiendo sobre empresa social y sobre todo una palabra que para nosotros es súper importante es la palabra diálogo y el intercambio, ese intercambio de experiencias, intercambio de conocimientos. Y de eso se trata. Justo estábamos hablando con Lucas y con María José, que son nuestras personas intervinientes hoy, del hecho de que sería buenísimo que fuera de verdad un conversatorio. Entendemos que muchas veces esta modalidad lo dificulta mucho, pero sí que sería buenísimo que con el tiempo, y también hace falta, bueno, pues un poquito de roce para conocernos y todo, pero que con el tiempo pues pudiéramos llegar eso, pues a hablar, por ejemplo, en el tema de hoy. Pues, ¿qué metodologías, qué experiencias contáis vosotros, vosotras desde vuestras instituciones, en vuestras regiones, en vuestros países, para también así literalmente generar esa polinización cruzada, ¿no? De la que tanto nos gusta hablar. Así que bueno, muchísimas gracias por haber venido hoy, por estar aquí. Este conversatorio número 3 se graba y forma parte de la serie de conversatorios del portal, que a la vez está abierta a todo el mundo que quiera proponer un tema, que quiera proponer unos intervinientes. Y la idea es de verdad eso, pues ir acogiendo esas distintas miradas y esos distintos agentes que necesariamente no conocemos todos, pero esto que sea un espacio para poder conocernos. Yo tengo que agradecer, evidentemente, al Ministerio de Trabajo y de Economía Social del Gobierno de España, que es quien financia PAES en su etapa piloto. Y sobre todo quiero agradecer muy especialmente a mi compañero EMEC, Filo Bullari, que está aquí hoy acompañándonos, que es de la unidad de coordinación, junto con Tamara, que, bueno, estamos detrás, digamos, de la máquina, detrás al volante, y luego también al comité de pilotaje. Hoy tenemos a 4 personas aquí de ese comité de pilotaje, a tres. Y también a las redes de difusión, que son las que nos ayudan, bueno, pues a asegurarnos que más gente sepa de esta iniciativa y sobre todo de la apertura. O sea, cuando decimos portal abierto de la empresa social, es que de verdad es abierto. Es que si queréis enviar recursos, si queréis proponer cualquier webinario, o incluso vamos a lanzar también mañana una convocatoria para activar agentes locales, le hemos llamado, o sea, como cositas que estén pasando en los territorios, darles visibilidad para que empecemos a ponernos cara y a situarnos, ¿no? Que muchas veces también es tan importante. Así que, bueno, ya sin tomar más tiempo, lo que voy a hacer es que voy a presentar a nuestras invitadas hoy, bueno, en fin, tengo el gusto de llevar unos años ya también trabajando, intercambiando con María José y con Lucas. María José es doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Católica de Louvain de Bélgica, y actualmente es investigadora postdoctoral en la HEC, Universidad de Lieja, que es como la escuela, la Management School de la Universidad de Lieja en Bélgica. También, además de investigar, es profesora en la Universidad Católica de Louvain, y la investigación de María José se centra sobre todo en la economía popular y solidaria en América Latina, y en particular en las prácticas socioeconómicas de las organizaciones, la acción colectiva y su participación en las políticas públicas como proceso de institucionalización. Eso por parte de María José. Y ahora voy a presentar también a Lucas, porque así ya están presentados y además hoy traen esa propuesta de realmente llevar a cabo un diálogo, una conversación, así que así los presento a los dos y así seguimos adelante. Lucas también cuenta con un doctorado sobre empresas sociales comunitarias y su papel como agentes neoendógenos del desarrollo rural,
y actualmente es investigador en la Universidad de Almería, en Andalucía, en España, y trabaja en proyectos europeos relacionados con la digitalización sostenible de la agricultura y los sistemas alimentarios sostenibles, así como el papel de las organizaciones y las acciones colectivas en este ámbito. Anteriormente fue investigador postdoctoral en desarrollo rural en uno de los departamentos del gobierno irlandés y además trabajó como becario Marie Curie, como fellow Marie Curie en el departamento de Business y Desarrollo, Food Development, creo que se llama, ¿no, Lucas? Desarrollo alimentario del University College Cork en Irlanda. Así que bueno, eso también es lo que pasa cuando tienes que traducir tantos títulos, instituciones, departamentos de uno y otro país, se te mezclan las palabras y sale un poco un popurrí. Pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido para que sea en español. Y nada, os doy paso, María José, Lucas, si queréis compartir pantalla, es toda vuestra y os dejo que os organicéis como queráis, que es lo que nos gusta, la autoorganización. Y gracias, Rocío. Y quizás, como somos no mucha gente, podemos presentarnos cada uno brevemente. Por mí, perfecto. Si Sí, nadie se opone, rápidamente, vale. ¿quiénes somos y de dónde venimos? Vale. Nina Aguiar, ¿o Nina? Ah, hola. No esperaba que que me llamasen. ¿Me están oyendo? Muy Sí, sí, bien. perfectamente. Bueno. Bueno, pues yo soy Nina, soy portuguesa, soy del Instituto Politécnico de Braganza y investigo en Derecho. Soy profesora de Derecho y investigadora de Derecho. Y llegué a la economía social porque tenemos en Portugal una ley relativamente nueva de bases de la economía social y yo trato ahora de estudiar los instrumentos fiscales para la economía, exacto, para la economía social. Entonces, por eso que es ese mi interés. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Nina. María, María Grande. Hola, mi nombre es María Granados y soy profesora en la Universidad de Westminster en el Reino Unido. También soy colombiana y mi área de investigación es innovación social, emprendimiento social, específicamente grupos en la periferia. Mec. La presenta Rocío. Yo creo que Rocío ya me ha presentado. Sí, te ha presentado, perdón. Bueno, mi Ricardo. background viene de la ciencia de la comunicación y bueno, estoy en calidad de técnico para, digamos, montar el portal y para también ayudar con los contenidos y en todo lo que pueda. Ricardo. Hola, pues yo soy Ricard Spell, soy investigador y profesor de Economía y Empresa en la Universitat Oberta de Cataluña y con el foco en economía social y solidaria. Gracias, Ricardo. Buena verte. Luis Ángel. Sí, buenas tardes. Soy Luis Ángel Sánchez Pachón, soy de la Universidad de Valladolid, soy profesor de Derecho Mercantil, aunque me he interesado también por los temas de economía social y en particular también últimamente el fenómeno de la empresa social, no muy bien delimitado todavía, por lo menos aquí en Europa o por lo menos en España, ¿no? Os tengo que decir que me tengo que ir porque tengo una consulta médica ahora. Si puedo ir y es corta y intentaré regresar, pero es que es inaplazable, así que me tengo que ir ahora. De todas maneras, como lo vais a grabar, me he enterado, pues entonces os seguiré la grabación, ¿eh? Porque Gracias, Luis Ángel. creo que es interesante seguro lo que vais a comentar y decir. Luis, recomendamos que te suscribas al portal, así siempre estarás a la última de las noticias. Lo haré, lo haré, lo haré. Gracias. Hombre, a vosotros. Gracias, Luis. Carmen. Hola a todos, yo soy Carmen Guzmán, soy de la Universidad de Sevilla. Hice el doctorado en la Universidad de Huelva y a continuación ya desarrollé mi carrera académica en la Universidad de Sevilla.
tanto la tesis como la línea de investigación posterior ha sido sobre economía social y luego me he abierto también al tema de la empresa social y toco pues un poco todo, ¿no? Toco tema sobre todo emprendimiento principalmente, pero también tengo cosas de innovación social, de impacto, de todo un poco. Así que nada, encantada de estar aquí. Gracias, Carmen. Emiliano. Buenas tardes, yo soy Emiliano, soy de Argentina, soy docente y becario doctoral por la Universidad Nacional del Litoral en temas de economía social y solidaria y también pertenezco a un par de cooperativas aquí de mi país. Gracias, Emiliano. Y Amandín se ha conectado de nuevo. Si estamos presentando muy brevemente, Amandín, antes de empezar la presentación, si quieres decir algo sobre ti en un minuto, medio minuto. Hola. Hola. María José, dale, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes o buenos días, depende de dónde estemos, con todas y todos. Ya Rocío nos ha presentado, en realidad, yo decir solamente que soy ecuatoriana de origen, pero estoy trabajando, viviendo en Bélgica, acá en Lovaina, y qué gusto poder participar en un conversatorio más del portal abierto de la empresa social. Como ya lo han dicho, pues Lucas, Rocío, hagamos de este momento un conversatorio y pues hagámoslo dinámico para poder compartir esos conocimientos y esas experiencias. Lucas. ¿Haces tú la presentación? Sí, perfecto, la Sí, comparto vale. entonces. Vale, pues nada, bueno, eso, reiterar las gracias por ofrecernos esta oportunidad. Ya lo hemos presentado unas cuantas veces esto, pero nunca en español, con lo cual es una gran oportunidad para hablar con otro tipo de público. La idea de hoy era empezar el conversatorio con una presentación de un estudio que hicimos María José y yo sobre empresas sociales en Irlanda y es el primer ejercicio de recogida de datos de línea base que se hizo que se ha hecho en Irlanda, en la historia del país, digamos. Entonces, simplemente yo lo que voy a dar es un poco del background, del enfoque. Perdona si metemos palabras en inglés, lo siento, no deberíamos, pero son muchos años y el estudio está en inglés, muchos años fuera de España. Entonces, la idea es eso, yo daré un poco de background sobre el estudio, María José presentará marcos conceptuales, etcétera, y cómo el estudio se hizo, o parte de él, y luego retomaré yo. Podéis interrumpir, podéis preguntar cosas en el medio, expresar vuestras opiniones, etcétera, etcétera. Entonces, la idea, este estudio viene de lo siguiente. En 2019, el gobierno de Irlanda lanza la primera política nacional de empresas sociales de la historia del país. Esto lleva una larga trayectoria y se empieza a hablar de empresas sociales en los años 90, en Irlanda, siempre asociado a la economía social y mucho asociado a los Activation Labor Market Programs, básicamente para facilitar empleo a personas vulnerables y a geografías, comunidades desfavorables o en desventaja, digamos. Entonces, una de las medidas de esta política nacional era que hay que mejorar la recopilación de datos sobre el alcance de las empresas sociales. Básicamente querían recoger estadísticas sobre cuántas empresas sociales hay y un poco una visión del sector, de cuánto aporta la economía, qué número de empleados, empleadas, de voluntarios. Una radiografía un poco de cómo es el sector de las empresas sociales. Se habían hecho algunos estudios a nivel regional y local, pero nunca se había hecho un estudio a nivel nacional. Este estudio básicamente se comisionó desde el Ministerio de Desarrollo Rural y Comunitario, que es el ministerio que tiene las competencias en empresa social en Irlanda, y se comisionó a un consorcio formado por una consultora, que es Andac Research, una organización de segundo nivel, que es Social Enterprise Republic of Ireland, otra organización de segundo nivel, que es el ILDN, es el de Irish Local Development Network, son organizaciones a nivel nacional, y luego necesitaban investigadores, me contactaron a mí, que yo trabajaba en el University College Cork, y yo a su vez contacté con María José a través de EMES, lo cual muestra el potencial de esta red también para hacer colaboraciones en estudios, en este caso prácticos.
Básicamente, lo que vamos a explicar ahora, y María José irá un poquito más en detalle, es la construcción de esta metodología para la recogida de, de datos de línea base en el sector de las empresas sociales en Irlanda, que es un país que no cuenta con estadísticas oficiales de empresas sociales. Y esto es bastante importante. En otros países los ministerios recogen datos sobre organizaciones de economía social, cuentas satélites, etcétera. Pero en Irlanda no existe este tipo de recogida de datos. Entonces había que crear algo, entre comillas, de la nada. Tenemos la coincidencia de que esta metodología ha sido publicada en CIRIEC España la semana pasada, después de algún tiempo. Así que bueno, ahí os dejamos el enlace también al artículo. El artículo está en inglés, pero tiene un resumen amplio en español. Así que nada, María José, explícate un poco la metodología si quieres. No sé si las Gracias, diapositivas se Lucas. ven enteras o se ven a trocitos. Yo la estoy viendo a trocitos. Esa era mi pregunta. ¿Se ve en modo presentación o cómo se está viendo en la pantalla? Se está viendo como en modo como te anuncia la que viene, no se está viendo completa. Ah, perfecto. Entonces déjenme ver cómo lo cambio, porque esa era mi duda justamente. A ver, vamos a ponerlo así. Ahí, Ahí, ahí. Ahora perfecto. sí. Mejor, perfecto. Bueno, gracias Lucas por esa introducción y en realidad yo les voy a hablar sobre cómo construimos esta metodología y para eso empecemos con la pregunta así de investigación que pusimos en nuestro artículo porque sí resumen bastante cómo hicimos pues este proceso. Es cómo establecer una metodología basada en la teoría y la práctica para recopilar datos de referencia de empresas sociales a nivel nacional. En este caso fue pues en Irlanda. Entonces, primero lo que hicimos dentro del grupo de investigadores fue recurrir a una revisión de la literatura. Revisamos varios marcos conceptuales para la producción de estadísticas de la economía social y solidaria, todo lo que era recogida de datos de este sector. En realidad, lo que encontramos en la literatura científica fue, primero hay dos marcos conceptuales como principales para lo que es recogida de datos de este sector. Uno es el enfoque en economía social, es decir, este enfoque en donde entran las cooperativas, las asociaciones, las mutualidades y más recientemente en empresas sociales, en donde existe como la no distribución de las ganancias y cuando existe excedente del excedente, salvo que sea para la actividad de la organización y que eso permita perseguir los objetivos sociales. Y hay un segundo enfoque que es el de las organizaciones sin ánimos de lucro, donde hay una restricción aquí sí legal para la distribución de beneficios y pues en realidad estos dos enfoques han servido para poder delinear lo que son varios ejercicios de recogida de datos de la llamada empresa social. Entonces, por ejemplo, hemos visto que ejercicios como el ejercicio del mapeo de CIRIEC ha adoptado este primer enfoque de economía social, más próximos nos sentimos, bueno, también todo este ejercicio, este mapeo de empresas sociales y sus ecosistemas en Europa, que fue organizado, un proyecto de investigación a nivel europeo, organizado por EMES y también por Eurixe, también han adoptado este primer enfoque y en cambio el segundo enfoque pues lo vemos materializado en otro tipo de ejercicios como el Manual de las Naciones Unidas sobre las instituciones sin fines de lucro o también, bueno, hay otros ejercicios también. Aquí lo importante es saber que dentro de estos marcos conceptuales, ¿qué es lo que dice en realidad la literatura? Es que es importante, es relevante identificar fuentes de información que permitan pues esta recogida de datos. Entonces se habla de la importancia de la existencia de registros, de censos o de cuentas satélites o de encuestas más ad hoc, es decir, más específicas. Y aquí también ya hay una primera discusión o debate sobre qué enfoque tomar. También hay un enfoque descendente, es decir, top-down o ascendente, es decir, bottom-up. Por ejemplo, cuando recurrimos a datos desde un enfoque más top-down, pues podemos recurrir a registros oficiales en el caso de disponibilidad. Y cuando es ya un enfoque más de abajo hacia arriba, ascendente, por ejemplo, tenemos a los centros de investigación o a los observatorios
ciudadanos más organizados desde la sociedad civil, quienes diseñan, elaboran, implementan estas encuestas más ad hoc, que son más adaptadas, pues, o más específicas al sector, en este caso el de empresa social. En realidad también que nos dice la literatura que en todos estos ejercicios de recopilación de datos, pues es importante hacer o lograr un equilibrio entre la calidad y el costo de los ejercicios. Por ejemplo, la calidad de los datos, el costo de los ejercicios en términos de un censo siempre va a ser más costoso que implementar una encuesta. Y es pues siempre un ejercicio de lograr este equilibrio entre calidad y costo. Pero también se habla de un desafío que no es menor. En toda la literatura siempre menciona pues la definición de lo que es empresa social, en este caso. Y pues, bueno, todos aquí, como estamos trabajando, nos interesamos por el tema, sabemos que el concepto mismo de empresa social es bastante controversial, depende mucho del contexto en donde se inserte. Hay muchos debates todavía en cómo se delimitan, cuáles son los límites de este concepto de un modelo de organización. Y vemos, bueno, en Europa las empresas sociales estarían dentro de este gran campo de la economía social. Aún así, las empresas sociales no podemos decir que es un monolítico, no es algo homogéneo. En realidad hay mucha diversidad dentro de este mismo campo. Entonces, por eso también en la literatura se debate mucho sobre estos límites porosos o difusos de la empresa social. Y vamos a ver cómo al momento de nosotros elaborar la metodología para el ejercicio de recogida de datos en Irlanda, cómo este desafío de limitación y de definición de empresa social también jugó bastante en los actores. También lo que hicimos nosotros fue, más allá de la revisión de la literatura sobre estos marcos conceptuales, sobre recogida de datos de empresa social, fue mirar las experiencias, es decir, mirar ejercicios que se han desarrollado en otros países. Y pues vemos aquí varios países. Nosotros lo que hicimos fue realmente de manera sistemática poder analizar cada uno de estos ejercicios. En realidad aquí lo que pudimos sacar como resultados es que en estos ejercicios es importante varios aspectos. Uno, cuál es el papel que juegan organizaciones de segundo nivel en estos ejercicios de mapeo y de recogida de datos de empresa social. Y vemos que en varias de estas experiencias el rol de estas organizaciones de segundo nivel o intermediarias es clave. Es clave no solo para el tema de información, sino también para difusión de los ejercicios y los mapeos de recogida de datos, y vamos a ver más adelante en el caso irlandés cómo esto fue desarrollado. También vemos que es importante ver temas de periodicidad, pero también el tipo de ejercicio, qué instrumento se utiliza, es una encuesta en línea, es a gran escala o es a una escala más limitada. Es decir, hay varios aspectos que fueron muy útiles para la elaboración de nuestra metodología. Bueno, aquí mencionar solamente que la experiencia escocesa fue bastante determinante, es bastante importante, sobre todo por el tema de periodicidad. Al momento que hicimos el estudio estaban ya en la 4ª edición, pero si no me equivoco debe haber habido una iteración más en el 2023, el año pasado, y pues también tomamos mucho sobre la experiencia escocesa, siempre adaptando al contexto irlandés. Entonces vemos que en realidad, como decíamos, ya de por sí el concepto de empresa social es muy sensitivo, es muy sensible, perdón, al contexto. Entonces, por ende, también la metodología tenía que ser muy adaptada. Empecemos entonces en Irlanda, ¿qué se entiende por empresa social? En realidad, bueno, Lucas ya lo mencionaba, daba un poco de antecedentes sobre por qué y cómo empezó este proyecto, pero decir que el término de empresa social, vamos viendo que esta discusión, este debate está desde los años 90. Bueno, en el 2013, si no me equivoco, ya hay un primer esfuerzo de definición, de delimitación también. En el 2018 incluso ya hubo un primer ejercicio de mapeo, pero es en el 2019
que el gobierno irlandés pues define empresa social de manera oficial, y aquí hay 5 dimensiones que son bien importantes de comprender en la definición oficial. Primero es que la empresa social debe tener un objetivo que persigue un impacto positivo social e incluso medioambiental por encima de la maximización de la ganancia. Estos objetivos se deben dar a través de una actividad productiva en el mercado, es decir, la producción de bienes o de servicios de manera continua. También hay otra dimensión de la orientación o la distribución de estos beneficios, y en el caso de haber excedentes, de los excedentes, que debe ser dirigida a cumplir estos objetivos sociales. Hay otra definición que va más hacia el tema de la autonomía, es decir, una empresa social debe tener un tipo de gobernanza que la haga, primero, democrática, y segundo, debe ser autónoma o independiente del sector público, del Estado. Y hay una última dimensión que es lo que se llama el asset lock, que es en realidad, en caso de disolución de la empresa social, pues la actividad de la empresa sería transferida a otra organización con una misión social similar. Vemos también, volviendo al contexto irlandés y a las especificidades del contexto irlandés, como ya lo mencionaba bien Lucas, hay una ausencia de estadísticas oficiales, no hay registros nacionales que hayan levantado datos sobre la empresa social, y tampoco existe una figura jurídica, es decir, una forma legal explícita de empresa social en Irlanda. Entonces, todo esto lo tomamos como desafíos para nosotros poder elaborar la metodología de recogida de datos, y pues lo que decidimos es, una vez que revisamos la literatura, revisamos otras experiencias y frente a estos desafíos, pues adoptar un enfoque de abajo hacia arriba y multiactor. ¿Qué nos referimos con esto? ¿Por qué un enfoque multiactor, multisectorial? Pues en realidad porque nos dimos cuenta que necesitábamos hacer un proceso en donde el diálogo esté presente, y para eso hicimos todo un proceso de consulta. Y cuando digo consulta, en realidad se movilizó, es decir, el equipo investigador, movilizamos a varios actores desde varios sectores para que de manera colectiva y de manera colaborativa podamos proponer una metodología para la recopilación de datos de la empresa social. ¿En qué consistió este proceso de consulta? Organizamos 4 grupos focales, también 17 entrevistas individuales, y se consultó durante 3 ocasiones a expertos sobre 3 temáticas básicamente. Es decir, nosotros viendo los desafíos que había en la literatura, también frente a la experiencia de las personas que estaban involucradas en el proceso, con las experiencias también internacionales, vimos que había 3 temáticas principales para consultar. Primero, el tema de las fuentes de datos y el proceso mismo de la recolección. También las directrices para la recopilación de los datos, y una tercera temática es cómo difundir, cómo socializar, cómo sensibilizar frente al proceso de recolección de datos de la empresa social. En realidad, cada experiencia fue bastante reveladora. En los grupos focales, se organizaron, como decía, 4 grupos focales con 87 participantes en total. Fueron 4 momentos distintos y cada uno tenía una riqueza muy particular. Por ejemplo, el primer grupo focal se organizó con aquellas personas profesionales que habían participado previamente en procesos de mapeo de empresas sociales. El segundo, en cambio, se organizó ya con funcionarios de la economía perdóname. social. ¿Sí? ¿Hola? Sigue, Dale. sigue. Perdón. Entonces, en realidad de aquí con estas agencias de desarrollo que tenían toda una experiencia muy rica y muy cercana con el sector. Y bueno, en realidad el tercero y el cuarto ya fueron con organizaciones de segundo nivel, es decir, estas instancias intermedias que también pues reúnen las voces del sector y que están muy, muy próximas en el campo con las empresas sociales.
Es importante también mencionar que hubo el comité de expertos, de esa manera también se podía todo el tiempo verificar, triangular. En el comité de expertos estaban no solamente académicos, sino también los funcionarios públicos del Ministerio de Desarrollo Rural y Comunitario, que es quien solicitó la investigación, el estudio en el que Lucas y yo participamos. Y también las entrevistas individuales también fueron muy ricas para el tema de poder verificar ciertas cosas de los grupos sociales y poder tener también otras percepciones desde otras organizaciones intermedias, como por ejemplo los organismos de finanzas sociales. Yo ahí me acuerdo, Credo siempre. Y bueno, había muchas percepciones que también nos ayudaron. En total, más de 120 participantes en este proceso de consulta que duró todo abril, todo mayo del 2022. Y los principales resultados así de la consulta es que, bueno, dentro de estas temáticas se les preguntaron varias cosas al sector, ¿no? A mí lo que me gustó mucho dentro del ejercicio es que, por ejemplo, en los grupos focales se hacía un debate por cada temática, pero también al final de cada tema se hacía un sondeo. Eran talleres en línea, entonces utilizando las herramientas que ahora en día tenemos, se pasaba un como sondeo, una pequeña encuesta en donde los participantes podían, no de manera obligatoria, pero podían votar, y es importante mencionar que alrededor de 60 personas de las 87 que participaron en total, participaron a estos sondeos. Entonces había bastante interés y había bastante motivación para poder también contribuir a la construcción de esta metodología. Entonces, por ejemplo, vemos que la mayoría de los participantes quienes fueron consultados estaban bastante propensos o se inclinaban a ser inclusivos en cuanto a la delimitación de empresa social. Se les preguntó también en cuanto a la definición oficial. Se dividió incluso en estas 5 dimensiones. Se les pidió a los participantes que se posicionen frente a cada una de las dimensiones para poder ver si es que existía claridad en cuanto a eso. Entonces, eso también era interesante porque vimos que el tema, sobre todo de la producción continua de bienes y servicios, no estaba tan bien clara, o el tema del asset lock, el tema de la disolución, tampoco estaba muy bien comprendido, o el tema de la autonomía frente al Estado, tampoco estaba muy bien comprendida esta dimensión y se necesitaba clarificación. Y eso nos ayudó para después nosotros poder formular, poder diseñar el cuestionario o la encuesta. También en cuanto a la relevancia de las organizaciones de segundo nivel, eso fue muy importante porque a través de este proceso de consulta, primero que se confirmó la importancia de estas organizaciones, no solamente para el tema de difusión, sino para primero construir confianza, es decir, a través de involucrar a estas organizaciones de segundo nivel, se estaba construyendo confianza en el sector. Estas organizaciones que tenían mucha proximidad a las empresas sociales en territorio, pues podían ser aquellos puentes con las organizaciones y generaban ya un ambiente de confianza y también un compromiso para que las organizaciones, miembros de estas organizaciones de segundo nivel, puedan después participar en el proceso de recogida de información. Y otro tema que es muy relevante en cuanto al rol de las organizaciones de segundo nivel es que ellas nos pudieron proveer listas de sus miembros, de sus organizaciones de base miembros. Y eso fue bastante importante porque muchas de las organizaciones, muchas de las empresas sociales se escapan al radar en realidad de la política pública. Entonces, ¿qué mejor manera de identificarlas que a través de estas organizaciones de segundo nivel que las conglomeran? 39 fuentes intermediarias fueron identificadas en este proceso de consulta y pues esto permitió el siguiente paso, que fue elaborar una encuesta ad hoc, es decir, una encuesta muy específica, muy adaptada al sector, ya que recordemos que no se dispone de registros oficiales de empresas sociales en Irlanda, ni tampoco de ejercicios o cuentas satélites. Aquí también hubo un trade-off, como un equilibrio que buscar entre qué tan exhaustivo ser para elaborar la encuesta, es decir, cuán en profundidad íbamos nosotros a llegar en la encuesta, íbamos a abordar todas las temáticas que fueron discutidas con los actores, o debíamos como restringirnos un poco más, porque aquí el equilibrio era entre buscar exhaustividad, pero al mismo tiempo poder asegurar una tasa de respuesta que
que sea adecuada, es decir, una buena tasa de respuesta, que el sector no se sienta abrumado con una encuesta más para poder llenar y que después no haya los resultados. Es importante decir que en sí el sector de empresa social, no solo en Irlanda, sino creo que esto es un poco más común en varios contextos, sí tiene esta como fatiga, ¿no? De siempre estar siendo consultados o entrevistados y que no se vea como una retribución, que no hay un marco de reciprocidad en cuanto a estos ejercicios. Y en cuanto a la información financiera, eso también fue un gran aprendizaje en este proceso de consulta. La información financiera era la más difícil como de recabar y de verificar porque no existen registros oficiales con los que se pueda verificar la información financiera de las organizaciones y por ello también era importante la comprensión desde las organizaciones intermediarias de por qué se les pedía esta información financiera, cuáles eran los objetivos, clarificar con ellos que no se tenía un objetivo de control o de supervisión, sino realmente de poder dar una fotografía real del sector de empresa social en Irlanda. Y otro tema que también surgió y que no es menor es el tema de la comunicación y la socialización. Aquí los actores fueron muy claros que se necesitan esfuerzos de comunicación adecuados también a sus dinámicas. Ellos hablaban mucho de varios tipos de comunicación, movilizando redes sociales, pero también otro tipo de instrumentos como las radios comunitarias o como los periódicos también más locales. Y aquí podemos decir, bueno, hacer como una autoevaluación de lo que fue nuestro estudio, nuestro proyecto. En realidad sí hubo mucho margen de mejora para la campaña de comunicación, a pesar de que sí se movilizaron varias estrategias, en realidad siempre hay como un espacio para mejorar, quizás involucrar a más actores del sector para que ellos sean los principales voceros de este ejercicio y podemos después discutirlo con ustedes de manera más detallada. Entonces te paso a ti la palabra, Lucas, para que puedas como Gracias, resumir María José. la metodología. Nada, yo explicaré brevemente el resumen de la metodología y algunas cifras para llegar a las conclusiones y abrir el debate. Solo un apunte sobre la campaña de difusión. Fue muy interesante que se movilizó hasta la ministra, que hizo un vídeo promocionando el estudio y tal, pero los stakeholders, los agentes, nos decían que eso no era suficiente, o sea, que había que tener como embajadores que movilizaran comunidades locales, etcétera, etcétera. Fue bastante interesante. En fin, en resumen, la metodología que desarrollamos se basó, como ha dicho María José, en una revisión documental, complementada con esa extensa consulta a diferentes actores, lo que ha explicado María José. Entonces nosotros recopilamos esas 39 listas de organizaciones intermedias, pero las clasificamos según la calidad de lo que nos llegaba en dos tipos de listas. Las listas que se incluían porque eran organizaciones que sí hablaban o estaban enfocadas en empresas sociales, tal y como se definen en Irlanda, y otras que eran más dudosas, que esas no las incluimos automáticamente. Hubo un largo proceso de duplicación, porque muchas de las organizaciones obviamente tenían registros no iguales, pero muchas estaban en varios registros. Pero en total se hizo una compilación de 4.092 organizaciones en esa población inicial de empresas sociales de Irlanda en base a esas listas. Esas listas proceden de muchísimas organizaciones diferentes, la mayoría de segundo nivel, como ha dicho María José, pero también del ministerio y de otras fuentes. La encuesta que desarrollamos se pilotó, por supuesto, y luego se distribuyó por 3 medios diferentes. Es una encuesta que, como ha dicho María José, se ajusta un poco entre lo que es la profundidad y la practicidad. Y se envió por email a todas esas organizaciones intermedias que acordaron participar en el estudio y ellas se la enviaban a sus miembros. También se envió por newsletters, redes sociales, etcétera, y a todos los emails que habíamos conseguido. Y lo de las newsletters y redes sociales y tal fue bastante interesante para llegar a aquellas organizaciones más nuevas, sobre todo las más difíciles de alcanzar, que no estaban bajo el radar de estas organizaciones de segundo nivel por diversos motivos. Con este proceso incluimos unas 250 organizaciones nuevas en nuestra población y tuvimos 725 respuestas válidas de esa población total, que es en torno a un 17%, ¿no? 16,3%. ¿Vale?
Con esas 725 respuestas más las 4.000, bueno, es importante decir que de las 4.335 organizaciones tenemos dos datos básicos, que es la localización, dónde están localizadas, a nivel muy, muy detallado, y el sector de actividad. Eso lo tenemos de 4.000 y pico empresas sociales, y luego ya el cuestionario que fue rellenado de 725, tenemos muchos más datos, que es lo que voy a presentar ahora muy brevemente, María José, y le das a la siguiente. Entonces, básicamente, con este estudio hicimos una radiografía del sector de las empresas sociales en Irlanda. Podemos decir que hay en torno a unas 4.300 empresas sociales en Irlanda, que eso se refiere a 8,5 empresas sociales por cada 10.000 habitantes, y eso está más o menos en la media parecido a Escocia, que es un país similar en muchas características a Irlanda. El 68% de las empresas sociales está concentrada en 4 sectores, que es en las childcare, cuidados de menores, digamos, desarrollo local y community, y infraestructura comunitaria, los servicios de salud, servicios a población joven y atención social, que eso lo englobamos como un gran sector, digamos, temas de patrimonio y festivales culturales, digamos, y la industria creativa, ¿vale? Eso es otro gran sector. 3/4, son 75%, operan en más de una actividad, son multisectoriales, digamos, son organizaciones que tienen muchas patas en general. Y la mitad tienen más de 20 años, o sea, un sector bastante establecido en Irlanda, aunque el 16% es nuevo. Entonces, es un sector bastante curioso en el sentido de que hay bastantes empresas sociales con bastante tradición, largas, pero también hay una cantidad importante de empresas muy nuevas y que están desarrollándose rápido. La forma legal, como no hay una forma legal, la mayoría son Community Limited by Guarantee, pero no nos vamos a parar ahí. Y hay más empresas sociales por habitante en áreas rurales que en áreas urbanas. Luego yo hice todo un postdoctorado sobre el análisis más rural y urbano de esto, basado en estos datos principalmente, pero no nos vamos a parar ahí. Y como cuestión también interesante es que el 75% se enfocan en sus servicios, sus productos en la localidad más inmediata, pero a la vez hay un 15% que opera internacionalmente. Entonces, ¿puedes ir a la siguiente, María José? Vemos que es un sector bastante diverso. En cuanto a economía y finanzas, la mayoría son empresas pequeñitas, 40% menores a 100.000 euros anuales, aunque hay un 12% de esas organizaciones que tienen ingresos anuales mayores a 1 millón de euros. Pero en general son pequeñas, y hay una gran diferencia entre aquellas que tienen en el ámbito rural y urbano. En el ámbito rural, la mediana del ingreso son 80.000 euros, mientras que en el ámbito urbano es 3 veces más, ¿no? Es 253.000. La gran mayoría utilizan múltiples fuentes de ingresos. Preguntamos sobre, creo que eran 7 diferentes categorías de ingresos, desde subvenciones, intercambios de mercado, o sea, venta de servicios, filantropía, contratos con el gobierno, había diferentes tipos. Entonces el 84% utilizan múltiples fuentes de ingresos, que son 3 o más. Y luego 2/3 de sus ingresos provienen de una combinación de vender en el mercado bienes y servicios y de subvenciones o funding, public funding, subvenciones públicas de algún tipo. En cuanto al empleo, estimamos que aproximadamente se emplean unos 80.000 personas en las empresas sociales, casi el 50% a tiempo parcial, y es un sector muy liderado y por mujeres. El 70% aproximadamente de las empleadas son mujeres en el sector de las empresas sociales. Y como dije al principio, hay una gran participación y enfoque a personas que se emplean a través de estos programas de activación del mercado, que son programas en Irlanda, llevan mucho tiempo y tratan de dar empleo normalmente parcial a personas en desventaja, vulnerable por diferentes motivos. Y en cuanto a voluntarios, hay aproximadamente unos 75.000 voluntarios y 44.000 regulares y otros 30.000 que son miembros de juntas directivas, board members. Y ahí hay una cosa interesante, que es que la mayoría de las voluntarias son mujeres, pero la mayoría de los board members son hombres, que son los que toman las decisiones sobre empresas sociales. Cuestión de género a discutir, y que discutimos bastante durante el estudio. Y con eso, la siguiente diapositiva ya es la conclusión, básicamente.
Entonces, básicamente la radiografía esta que establecemos, que es un sector pequeño pero relevante políticamente y también en términos de empleo y de contribución a diferentes sectores, es un sector de la empresa social que se caracteriza por su diversidad, por ser multiactividad, multirrecurso y transsectorial. Las fronteras son difusas, como ha dicho María José al principio, explicado. Está en búsqueda de una identidad común porque hay mucha diversidad, diferentes opiniones, diferentes sectores. Es difícil muchas veces acordar en el sector, aunque se está, creo que logrando cierta identidad común. Y contribuyen, por supuesto, al empleo, a combatir la vulnerabilidad y a una gobernanza más democrática, ya que el 77% de las Community Limited by Guarantee se caracterizan por un gobierno democrático. Eso es importante. Este fue el primer ejercicio integral a nivel nacional de recogida de líneas de base de datos. Tiene muchas limitaciones que podemos entrar luego si queréis. Y en temas de comparabilidad lo intentamos hacer bastante enfocado a Irlanda por el tema contextual y lo que ha explicado María José y porque era el sentido el dar una primera radiografía de Irlanda, pero tiene cierta comparabilidad principalmente con Escocia, que, como ha dicho María José, llevan desde 2015 haciendo periódicamente cada 2 años un censo de empresas sociales con muchísima información. De hecho, una de las personas que estaban en el comité de expertos era la persona que ha dirigido el censo de empresas sociales de Escocia, que nos ayudó mucho. Y para terminar, me gustaría remarcar un poco el impacto que esto ha tenido. Esto fue publicado en mayo de 2023, este informe, que está público, está publicado por el gobierno de Irlanda. La OCDE hizo una revisión profunda de la política de empresas sociales y del sector de las empresas sociales. Y si leéis el de la OCDE, el informe es muy interesante, que muchísimas páginas se refieren a este estudio como algo que toman de base para desarrollar muchas recomendaciones, etcétera, etcétera. Pero también es muy importante y muy interesante que la primera política nacional de empresas sociales en Irlanda se desarrolló en 2019. Este estudio procede de una de esas medidas que daba financiación, y en la segunda política nacional de empresas sociales desarrollada en el país, que se lanzó en julio de 2024, es bastante reciente, tiene 4 o 5 meses. Este estudio es uno de los grandes pilares para desarrollar esa política y hay un cierto compromiso a seguir financiando este tipo de estudios recurrentemente para tener datos longitudinales sobre el sector, con lo cual está feo decirlo, pero nos tenemos que felicitar porque hemos convencido a los policymakers de que esto es importante, lo pueden usar, pero hay que hacer más en cuanto a tener datos longitudinales, probablemente hacer encuestas más detalladas sobre temas más específicos, temas medioambientales, temas de condiciones laborales en las empresas sociales, etcétera, etcétera. Y eso era una de las recomendaciones que pusimos al final del estudio, cómo seguir esto. Me voy a callar porque faltan casi menos de 15 minutos y la idea es que la gente debata sobre este y sobre sus experiencias en otros países, en otras organizaciones. Muchas gracias. Os dejo automoderar, ¿eh? Vale, sí, no, la idea ahora era lo que hemos hablado, ¿no? De si tenéis preguntas, pero también si tenéis experiencias que hayáis visto de vuestros contextos y las queráis compartir. Como Lo lanzo, a ver si alguien más se anima. Una de las cosas que me estaba preguntando todo el rato es si sabéis si esta metodología, por ejemplo, las Naciones Unidas o algo así, en el trabajo que están haciendo en el grupo de estadística, de cuentas satélites y eso, ¿sabéis si la están revisando? Porque la verdad es que no lo hemos hablado, Lucas, eso. No lo sabes, ¿no? yo en el grupo que, como sabes, participé así como en la reunión piloto el otro día, no se habla de esto, porque de hecho no sé hasta qué punto el ministerio se ha comprometido a seguirlo, pero no sé hasta qué punto está en contacto con ellos. Lo que sí sé es que eso, la OCDE, que sí está en ese grupo, porque de hecho una de las personas que hizo el In-Depth Policy Review está en el grupo, y esa persona conoce bastante bien
el estudio e Irlanda porque ha estado allí entrevistando a gente del sector de las empresas sociales y tal. Entonces sí sé que son conscientes de que esto existe. Vale. De hecho, antes de ayer creo que la Comisión Europea publicó un vídeo con gente del Ministerio y con gente de SERI, del Social Enterprise Republic of Ireland, haciendo publicidad de este estudio, básicamente. Vale. O sea que sí, sí sé que está teniendo un impacto a nivel nacional, pero también. Ok, gracias. Dale, Ricardo. Rica. Bueno, María José, Lucas, felicidades por el trabajo, porque es espectacular. Tengo ganas de leer con atención el artículo, aunque conocí algunas cositas porque os he ido siguiendo y como publicasteis el informe y esto, y había tenido ocasión también de coincidir con Lucas, sabía un poco. Ah, yo he estado trabajando en un enfoque parecido, pero con metodologías distintas, utilizando, como sabéis, en Cataluña hay la Xarxa de Economía Solidaria, que tiene sus propios indicadores y hacen el análisis, a mi entender, un poco más complejo, porque hay una serie de indicadores mucho más definidos y que quizás dan una perspectiva más holística de lo que es de lo que es una entidad de la economía social y solidaria. Y a mí siempre me queda como como la duda si cuando estamos analizando desde la perspectiva de los indicadores que promueven el propio sector, nos estamos quedando, y estoy hablando en el análisis que estamos haciendo en Cataluña, desde una perspectiva un poco narrow, un poco pequeña del impacto que puede generar la economía social. Yo creo que esto va intrínseco también al papel que han tenido los movimientos sociales aquí en la definición de unos criterios para restringir o para analizar de una forma muy compleja lo que son las organizaciones. Y esto da un análisis cualitativo muy interesante, pero al mismo tiempo creo que no es capaz o dificulta el análisis del conjunto del sector. Y esto además después tiene una correspondencia cuando haces las recomendaciones de política pública, porque también son un poco limitadas, a mi entender. O sea, cualitativamente muy interesantes, pero al mismo tiempo muy limitadas. Y esto pues engloban a los ateneos cooperativos, que son las entidades de la administración pública y comunitaria que favorecen o que intentan impulsar la economía social y solidaria, etcétera. Bueno, tengo como esta duda y también me gustaría saber un poco vuestra visión porque habéis hecho como un análisis más complejo, hay más amplio. Y esto da bueno, yo creo que refuerza mucho más lo que es los resultados, ¿no? O sea, esta incongruencia entre cualidad e impacto, ¿no? No sé, o análisis cualitativo e impacto, vaya. Sí, gracias, Ricard. Y creo que María José lo ha tocado un poco, pero lo podemos extender aquí. O sea, una de las grandes debates de todo era qué tipo de cuestionario hacer. Porque yo había hablado, que será, si no igual, muy parecido, con Millán, por ejemplo, del cuestionario de REA sobre el balance social, por ejemplo. Y claro, hablando con gente que pasa este tipo de cuestionarios, un poco era de no conseguimos llegar a muchas organizaciones, tenemos información muy detallada, como tú dices, pero entonces, hablando en ese equilibrio, nosotros decidimos con un consorcio amplio y con los expertos vale, esta es la primera vez que se va a hacer esto, vamos a ir a tirar más por la cantidad que por la profundidad. Entonces, el cuestionario tiene unas 20 preguntas. Aún así, no fue fácil recoger 700 y pico. O sea, Irlanda tiene 4 millones de habitantes y 4.000 empresas sociales, un país bastante pequeño. 725 no es un mal número en cuanto para la población que hay. Pero, claro, ahí está. Nosotros optamos por intentar dar una radiografía más extensa y más superficial, como primera, para convencer también a los policymakers de, oye, esto se puede hacer ahora.
darnos más recursos, seguir haciéndolo y ahora, a partir de ahora, vamos a profundizar. Fue una estrategia, básicamente. La otra estrategia hubiera sido, y ya se ha hecho antes, también se ha intentado hacer en Irlanda y tal, es, vamos a preguntar muchas cosas, pero a menos organizaciones. Y entonces esto fue una estrategia un poco casi que política, o sea, es decir, vamos a intentar dar datos lo más fiables posible, pero de pocas cosas. Y es un análisis bastante descriptivo, el del estudio, no entra en profundidad, eso es, condiciones laborales, innovación, temas medioambientales, temas muy interesantes, que en las empresas sociales, las organizaciones de economía social tienen un gran impacto ahí, pero ahí decidimos no complicar el asunto y tenerlo ahí. Ahora, yo sí creo que, y esto lo he hablado con más personas que me han contactado para hacer otras metodologías en otros sitios, que si esto se sigue desarrollando, lo suyo sería ir incluyendo módulos de preguntas poco a poco. Y probablemente mi opinión es que a lo mejor hay que tener un equilibrio entre lo que es obligatorio contestar y cosas que son un poco más satélites. Entonces, tener información más extensa de cosas muy de empleo, de voluntariado, de finanzas, de tal, y luego, bueno, de otros módulos satélites, intentar recoger información si es posible, y si no, pues ver otras metodologías y también combinarlo con temas cualitativos, por ejemplo, que son una cosa que exponemos en las conclusiones y tal. Bueno, María José. Sí, en la misma línea de Lucas, y estoy de acuerdo porque siempre es un equilibrio, ¿no? Entre exhaustividad y también, como decíamos, tasas de respuesta. En esta ocasión, como bien dijo Lucas, y responde mucho a la prioridad de la política pública, era hacer una radiografía del sector con temas que eran de interés para ese momento: contribución a la economía, voluntarios, generación de empleo. Pero eso no implica que para futuros ejercicios se pueda complementar con otro tipos de mapeos, ya más cuentas satélites, como decías tú, Lucas, de manera complementaria, ya con módulos más a profundidad, más a profundidad en realidad. Y solamente también decir que yo participé en el caso ecuatoriano ya más de una década atrás. Ahí fue un enfoque completamente de arriba hacia abajo. Lo que se hizo fue hacer un registro nacional y de economía popular y solidaria, en donde se pretendía mucha exhaustividad y también a detalle en cuanto a la información financiera, se fue muy a detalle, pero es importante recalcar una cosa: en este caso ecuatoriano, las organizaciones participaron como receptores de la política pública, se les socializó el ejercicio, mas no hubo una consulta. Y yo sí quiero también en esto poner mucho énfasis que un ejercicio de consulta y de diálogo hace que la calidad del mapeo, y en este caso de la recogida de datos estadísticos, aumente muchísimo, porque se genera compromiso en el sector y sí se genera esa confianza. Eso es como que quería también recalcar. Le damos Emiliano un creo que tiene minuto a la Emiliano. mano levantada, sí. Son menos 2 minutos. Dale, Emiliano. Perfecto, sí, voy a tratar de ser súper breve. Bueno, felicitarlos a Lucas y a María José por el gran trabajo. De hecho, esta metodología da bastantes insights para pensar a futuro y obviamente cuando tengo un poco más de tiempo voy a ponerme a leer lo que han escrito en el artículo. Tenía dos dudas bien agotadas. Primero, en el proceso de recolección o recopilación de datos estadísticos, si han encontrado una diferencia de efectividad de las respuestas en aquellas organizaciones de segundo grado y en aquellas en las cuales se han dirigido organizaciones de primer grado. Porque ustedes señalaron que hay organizaciones que llegaron a organizaciones de segundo grado mediante medios más, mediante el contacto directo, y hay otras que se encuentran por fuera del paraguas de estas, a las cuales han contactado por otros medios. No sé si ha habido una mayor efectividad de respuestas de estas organizaciones aglutinadas dentro de segundo grado que en el otro caso, o bueno, eso porque voy a tener a futuro quizás un desafío semejante. Y la segunda me viene de la mano de incluso algo que vos escribiste en el chat, Lucas, de la reunión pasada acerca de la propuesta de Polanyi respecto a los principios de integración, y que sé que también María José ha trabajado, acerca de los datos sobre las múltiples fuentes de ingresos. Ustedes señalaron que hay un 84% de las organizaciones que se quiere, como se utiliza la jerga de la economía sustantiva, hibridan recursos,
principalmente un tercio de mercado y subvenciones. Si bien distinguieron que hay 7, si mal no recuerdo, distintos tipos de recursos, se concentran en estos dos. Si han discernido, por ejemplo, entre los tipos de intercambio de mercados, si se trata de intercambios con otras empresas sociales, si incide la compra pública, si hay intercambios con quizás empresas más tradicionales, y lo mismo las subvenciones, si han discernido respecto de el tipo de gobierno, quiero decir, si provienen de gobierno nacional, subnacional, municipal, eso nomás. Gracias, Emiliano. Brevemente, la segunda, en cuanto al tipo de financiación procedente de financiación pública, digamos, ahí hubo un debate enorme y María José, que no estaba tan familiarizada con el contexto irlandés, creo que fue demasiado, porque en Irlanda hay un gran debate sobre qué es mercado y qué no. O sea, si una compra al gobierno es una transacción de mercado o no, por ejemplo, porque hay tender competitivo, tender no competitivo, hay una organización que se llama de la sección 39, que son organizaciones médicas que tienen un convenio especial con el Estado, entonces ahí sí hay mucho detalle, porque el sector lo demanda, el detalle. Sin embargo, en cuanto a la compra entre empresas sociales, compra pública, o sea, compra otra, ahí es una cosa que no conseguimos incorporarla, aunque María José y yo me acuerdo que tuvimos esos debates para intentar poner una pregunta sobre eso, pero ahí no, porque nos decían que era demasiado complejo y eso iba a echar a mucha gente para atrás, pero probablemente sea. Y hay una cosa muy interesante, creo que acaban de publicar, no sé si esta semana o la anterior, una cláusula para el public procurement en Irlanda del 20% de compra para empresas sociales. Esto tengo que mirar los detalles porque lo acaban de sacar, pero o sea que todo esto está muy en el debate público hoy en día en Irlanda. Todo el public procurement, las cláusulas sociales, el intercambio entre empresas sociales o el tipo de intercambio. Y luego Y sobre la primera... Sí, dale, perdón, María. Lucas, solo para precisar justo en cuanto a la segunda pregunta de Emiliano, como dentro del proceso de consulta, este tema del tipo de mercado estaba muy presente porque recordemos que decía que se les consultaba incluso a través de sondeos qué es lo que cómo se posicionaban frente a la definición. Y el tema de la autonomía, la independencia, la autonomía frente al Estado sí generaba bastante debate y no claridad. Entonces ahí también está el tema de las fuentes de ingreso, fuentes de financiamiento de las empresas sociales. Y por eso es que con Lucas sí lo pusimos mucho en el debate sobre la mesa, pero sí era bastante complejo poder equilibrar cómo hacer una encuesta que no tenga preguntas tan a profundidad y que eso no desmotive a la tasa de respuesta y al mismo tiempo poder responder a las necesidades del sector, que sí lo mencionaba. Sí, sí. Perdón, Lucas, que te corté, solo quería Sí, mencionar eso. no, y la primera pregunta que hay, María José, probablemente tengas tú también bastante que decir por tu trayectoria. Yo intenté hacer un análisis de cantidad de recursos redistributivos, recursos de mercado y recursos de reciprocidad, pero no me convencía mucho. Creo que los datos habría que afinarlos mucho más, porque entre las categorías no está muy claro cuáles son de reciprocidad, por ejemplo. No hay una pregunta muy concreta que tú puedas identificar. Vale, tienes fundraising, que era lo que yo suponía que era reciprocidad, pero, o philanthropy, por ejemplo, pero no hay intercambio de bienes, por ejemplo. O sea, creo que las preguntas tendrían que ser un poquito más afinadas. Sí se podría hacer mucho más fácil, bueno, más fácil entre comillas, entre lo que sea mercado y redistribución, aunque hay muchos matices, como estamos diciendo, porque hay muchos contratos públicos, algunos son competitivos, otros no, ya te digo, ahí hay unas líneas muy grises que no se tienen claras en Irlanda, ¿no? Que es de mercado y que es público, dónde está la línea. Claridad, los expertos no tienen claridad sobre eso, hay diferentes opiniones. Pero sería interesante, pero creo que eso es otra vez reafinar, hay cosas que reajustar para hacer un análisis más científico, más teórico, digamos. Esto era un análisis un poco más práctico. Pero sí, gracias por la further thought for thinking. ¿Cómo se dice eso? Food for thought. Bueno, eso. Nada, muchas gracias. Bueno, pues si no,
Marina, Nina y Amandine, si no tenéis más preguntas, yo lo dejaría por ahí, porque la verdad es que este es un tema, vamos, lo sabíamos. Es un tema además sobre el que volveremos, ¿eh? Seguiremos hablando de este tema. Y bueno, yo lo que quería era eso, daros las gracias de nuevo, María José y Lucas, por haber, de verdad, por haber recibido la invitación como la habéis recibido, por haberle puesto tanto cariño, que sé que se lo habéis puesto. Me alegro también que haya sido la primera vez que presentáis esto en español. Para nosotros es todo un honor, vamos. Y bueno, lo que eso yo solo emplazaros a después de las vacaciones de Navidad, de Año Nuevo, de invierno, como cada uno las llame, y nos veremos en enero, que lanzaremos la nueva tanda de webinarios, de conversatorios, y de nuevo, como decía antes mi compañero Emek, suscribiros porque es la forma de que recibáis todo, porque ya no estamos haciendo así como campaña a saco, ya solo compartimos la información con la gente suscrita. Y si queréis proponer, enviar recursos, se aceptan también en catalán, por cierto. Todos los idiomas, o sea, la idea es que todos los idiomas de los países iberoamericanos son más que bienvenidos. Y lo que decía antes, ideas para webinarios y también pendientes de la convocatoria para actores locales, ¿vale? Para agentes locales le llamamos. Muchísimas gracias y nos vemos a la vuelta de las vacaciones. Gracias, Gracias a todos gracias. Chao. Muchas Gracias, gracias. adiós, hasta la Gracias. próxima. y Chao, chao. felices fiestas. Chao. Felices fiestas.